Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Estoy con Eduardo Sister. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, muy contento de estar con ustedes y pues aquí estamos platicando muchas cuestiones. ¿Cómo te dicen, Eduardo, Lalo? Eduardo, principalmente me dicen Sister. La gente me reconoce más por el apellido. Es algo no tan común. ¿Es tu apellido aquí de Tabasco? Es un apellido adoptado. Vino aproximadamente hace unos 120 años una persona de Senegal y a mis tatarabuelos, bueno, a mi tatarabuelo lo adopta junto con su hermanita. Entonces de ahí viene la rama. No es mexicano de origen, pero sí adoptado. Bueno, y qué curioso, ¿no? Que te sabes la trascendencia de todo tu apellido y la historia. Bueno, en general, creo que tu vida ha representado una de las esferas más importantes de nuestro estado, que es la política y la política juvenil. Entonces podremos tener una plática muy interesante acerca de este tema. Pero bueno, vienes de una reunión, ¿no? Sí, precisamente estábamos checando algunas cosas con los equipos del sur aquí en Tabasco. Ok, eres presidente nacional de Alternancia Juvenil por México, organización que tal vez yo todavía estoy ahí dentro de las, creo, ¿no? Dentro de Sí, las sí. filas. Pero ¿cómo inició esta organización, hermano? Bueno, alternancia inicia de pie sin mí. No, no, yo no inicio alternancia. Alternancia inicia con algunos jóvenes en la Ciudad de México que se conjuntan a partir de la pandemia. Eh, Tiene un esquema muy parecido a otras organizaciones civiles de jóvenes, principalmente enfocados a la política. Sin embargo, alternancia es disruptivo. Entonces, el propósito principal de la organización era hacer un movimiento juvenil político, pero que incluyera todos los sectores que estaban ignorando completamente en el momento las otras organizaciones. Entonces, Alternancia nace de ese deseo de participar y se extiende a todo el país. En su momento, pues bueno, me llega la invitación a mí a participar de forma de presidente estatal en Tabasco, armar un equipo. Ahí fue cuando nos conocimos, Saúl. También en algún momento, ayer que estabas platicando con Dupeirón también estuvo en el equipo aquí en Tabasco. Él era de cultura, todavía él estaba viviendo aquí. Se hizo un gran equipo en su momento, entonces pues conforme pasó el tiempo hicimos un camino en la organización y actualmente pues la represento a nivel nacional. Claro que sí me acuerdo de las primeras reuniones que fueron en Zoom. A Valentina Selvas, igual, ¿no? Que estaba en esa, un saludo a Valentina. Y claro que al principio para formar una organización, yo creo que implica mucho el interés y el objetivo que tienes de por medio, ¿no? O sea, qué quieres llegar a construir, a cambiar, a deconstruir también y a modificar a nivel nacional. ¿Y cuál fue tu experiencia al principio? O sea, porque integrar o representar, abanderar, ¿no? Esta organización a nivel estatal, ¿cómo encuentras en medio de la pandemia un Tabasco apático y los jóvenes principalmente? ¿Cómo te fue al principio para...? Difícil, difícil, completamente difícil porque Tabasco en particular, que me toca iniciar a nivel local, antes de hacer cualquier cosa a esfera nacional, pues se tuvo que hacer a nivel local. Entonces encontrar un equipo, primero las benditas redes sociales, que no hay persona en la actualidad que no ocupe esa herramienta para poder hacer crecer su proyecto, su negocio. Y difícil por lo que comentas, la apatía natural del tabasqueño, ¿sabes? Y no creo que sea del tabasqueño en su cultura, sino al menos esta generación tenía una aversión muy notable a la política. Entonces, si tú llegabas a hablarles acerca de algún tema literalmente político, probablemente te dirían, ¿y yo para qué quiero participar en eso? O sea, ¿cuál es el propósito de participar en un sistema corrupto, en un sistema que ya está completamente desechado por nuestra mentalidad o por nuestras costumbres? Y bueno, pues ese es el tope que uno encuentra al momento de querer organizar un equipo. Y el número dos, yo creo que es el reto del liderazgo. Uno, cuando necesita comenzar a estructurar un equipo, necesitas primero gente, es lo primero, no puedes hacer nada solo, eso es ley básica. Y comenzar con un equipo de la nada, la verdad es que es bastante complicado. Es como un líder tiene que comenzar a determinar qué busca en un equipo y a partir de ahí expandir esa idea para que los demás también la entiendan y la busquen. Claro, pero eres presidente a nivel nacional, pero también estudiante de economía en la UNAM, ¿no? Así es. ¿Tu sueño siempre fue estudiar en la UNAM? Sí, pero siempre tal vez sea un término muy largo. La verdad es que yo fui consciente de que tenía que entrar a la universidad como a los 15 años, ya cuando te llega el reflejo de, ups, ya tengo que entrar a la universidad. Entonces, a partir de ahí, en más o menos 15, 16 años, un maestro, yo nunca he sido muy brillante en la escuela, tengo que aceptarlo, un maestro de física que me echó porras, me dijo, ¿sabes qué? Si quieres vivir la experiencia universitaria más completa de toda América Latina, vete a la UNAM.
Y pues realmente esas palabras, yo que me acuerdo perfectamente cómo eran, me impactaron. Él me lo vendió y yo dije, yo quiero eso, definitivamente es algo que me agradaría tener. Y hasta el día de hoy, pues bueno, lamentablemente no hay clases presenciales, no hay esa interacción universitaria. A mí me vendieron vida universitaria y es completamente lo contrario que me han dado. Pero pues ya próximamente estaremos, este semestre precisamente ya estaremos intercambiando sonrisas en las aulas. ¿Y cuál es tu postura acerca de las clases en línea? Terribles. Mm, son una herramienta, lo entiendo, a final de cuentas son una herramienta que ocupan las instituciones educativas para seguir. Pero como estudiante, si me preguntas como estudiante, es lo más difícil que me ha tocado tener en mucho tiempo. Y hablo acerca precisamente del poder tener aprendizaje activo, ¿sabes? Poder aprender a través de una computadora es sencillo cuando hay videos que son determinados, hechos para eso, el formato es específico para que lo entiendas. Pero un maestro que está acostumbrado a un aula de clases, que son maestros, por ejemplo, de la UNAM, que son maestros pues mayores. Usualmente las personas que dan clases ahí no bajan de los 50 años. Entonces, ese choque generacional y la barrera tecnológica hacen que sea mucho más difícil aprender. Y principalmente si son universidades como que de alto nivel. Por ejemplo, la UNAM que está en un limbo, ¿sabes? La UNAM es una universidad muy prestigiosa, tiene muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo la infraestructura muchas veces no les da. Entonces tiende a ser retador tener un maestro tan preparado, tan eminente en su área, porque hay sus ejemplos, y no poder aprender como se supone que deberías aprender, porque él lleva 28 años dando clases en aulas y un año y medio dando clases en línea. Pues pesa más realmente el lenguaje en el que nosotros tengamos que aprender, más al que ellos pues puedan enseñar. Muy aparte de lo que dices, que también complementa mucho el concepto que tengo de las clases en línea, es que también, al menos desde una visión estudiantil, no se puede aprender tanto como uno quisiera, pero tampoco no puede uno convivir y vivir la vida universitaria que tanto, dirías tú, nos vendieron, porque definitivamente llevamos ya 2 años de pandemia, ya quizás en un mes y medio, 2 meses, se cumplen los 2 años en el cual estamos inmiscuidos en un sistema online que nos ha arrebatado una vida que no volverá. Y definitivamente ahora yo platicando con mi mamá, le dije, o sea, prácticamente entré a la universidad en 2019 y ya voy en sexto semestre de la carrera y casi 5 semestres fueron en línea. Ya prácticamente un año y medio me graduó y siento que no viví nada, porque yo me fui a Puebla, a la UAP, con tal de ser un foráneo, vivir esta experiencia en otra universidad, otra ciudad, y todo fue en casa. Entonces le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Pues planeo estudiar u otra carrera o alguna maestría, no sé, porque no quiero estar un rato acá en Tabasco, ¿sabes? La experiencia universitaria se me fue arrebatada y sobre todo eso existe una gran inconformidad estudiantil, porque recientemente, al menos yo sé que la UNAM, tanto que la UAP, muchos estudiantes se levantaron en contra de las clases en línea, o sea, ya querían clases presenciales, pero ¿estás preparado ya para regresar a presencial? Sí, yo creo que más que preparado estoy ansioso, ¿sabes? No creo, yo creo que la pregunta tal vez es, ¿estás preparado para clases en línea? Porque eso es algo que al menos a mí nunca me enseñaron. Cuando me toca la pandemia, yo estaba saliendo de la preparatoria y estaba en la Universidad Tec Milenio. Entonces, el sistema es el del Tec de Monterrey, tal vez no al 100%, pues no lo que pagas, pero realmente el sistema es el mismo. Y obviamente, como es el TEC de Monterrey, hay infraestructura, tienen un modo de dar clases en línea muy avanzado, son pues obviamente clases con un poquito más de capital, con un poquito más de posibilidades, y ellos todavía tuvieron un poquito más de, yo podría decir, certeza, de exactitud, de profesionalismo al momento de llevar clases en línea. Y me topo completamente un mundo diferente cuando voy a la educación pública. Y es, aparte de eso, la educación pública con más estudiantes de toda América Latina. Entonces resulta un reto, a final de cuentas, yo no poder disfrutar. Aparte, soy muy amiguero, soy muy social en mi núcleo como persona. Entonces, a mí lo que me cuesta realmente es no tener esa interacción también con los compañeros. Alternancia lo sopesa un poco, porque a fuerzas tengo que estar en contacto con gente todos los días. Y eso es gente no de aquí, sino gente de fuera. Y precisamente eso también me da un poco de alivio. Pero no poder hablar con ellos presencialmente, o sea, no, ni poder convivir, ya dijera uno echar relajo, pero ni siquiera poder platicar así, la verdad es que es lo más difícil del asunto. Ahora, ¿crees que las escuelas públicas tienen un gran, gran rezago en nuestro país? Sí,
O sea, Sí, ¿tú llevas muy... estudiando cuántos años en escuela privada? En escuela privada estudié esos 3 años de preparatoria, que fueron como que los más determinantes, que más me enseñaron el esquema de educación. Pero este pues, año que ya me voy a echar en educación pública, que es universidad, a final de cuentas, sí se ve la diferencia en torno hasta servicios escolares, tú ves la diferencia, no solo en clases, porque el maestro, a final de cuentas, si es un maestro, por ejemplo, de esta universidad, que es la UNAM, pues tienen su renombre, tienen hasta un ego precisamente por ser maestros de la institución. Pero sí se ve rezagado al momento de la tecnología, al momento de los métodos, al momento también de la interacción con la universidad. Eso puede ser algo abstracto de entender, pero cuando uno estudia en un lugar, tiene como que una relación, puede ser amor-odio con la institución que te da clases. Sin embargo, sientes que te escuchan menos, ¿sabes? Como que la educación pública es así porque se va a hacer y así se tiene que hacer. Entonces no hay una opción, tal vez la consejería estudiantil, tal vez los liderazgos estudiantiles, pero en una institución privada, pues siempre hay alguien que te pregunta, oye, todo está bien, hacen una encuesta de servicio, las clases están bien, los maestros están bien. En la educación pública es un poquito más, diríamos los mexicanos, el fregadazo, ¿sabes? O sea, como que así se tiene que hacer. No digo que sea 100% negativo, porque hay algunas cuestiones que te van a forjar y que como formación de un profesional sí es importante que las tengas. No siempre el mundo va a ser como tú quieras exactamente y la educación pública es una forma muy clara de cómo enseñarlo. Pero hay algunos otros detalles, por ejemplo, las clases en línea, algunos maestros que pues sí están un poquito acelerados, por no decir un poco locos. Entonces puede ser que te quieras quejar y adivina qué, pues no hay nadie con quien quejarte. Tienes que pasar esa materia porque si no la pasas te vas a truncar, van a pasar consecuencias subsecuentes. Entonces sí hay esa diferencia muy notable entre una y la otra. Pero sientes que el nivel intelectual de alguien que estudia en una privada es superior a una pública, no. No, no, para nada. Yo creo que es la herramienta, ¿sabes? Yo te podría decir, por ejemplo, hace un tiempo, tendrá como en el 2020, en enero, febrero, me tocó ir al Harvard National Mall of United Nations, que es el MUN de Harvard que hacen en Latinoamérica. Entonces, es un modelo de Naciones Unidas y convives con alumnos de Harvard, alumnos de todos los países de Latinoamérica y, bueno, universidades acaudalidísimas, ¿no? Entre ellas el TEC de Monterrey, la sede era el TEC de Monterrey precisamente. Y pues te topas con jóvenes que vienen no solo escuelas privadas de México, sino de Estados Unidos, que son las por así decirlo, las de más renombre y de más capital económico. Entonces, sí me llegué a topar con algunas personas extremadamente brillantes, jóvenes de 18 a 19 años que hablan 3 idiomas, estudian matemáticas aplicadas y hacen relaciones internacionales en sus tiempos libres. O sea, yo sentí vértigo, yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida en ese momento? Pero así como te puedes encontrar gente más sencilla, ¿sabes qué? Puedes tener una plática muy normal y te puedes encontrar jóvenes, por ejemplo, de la UNAM, que también me he quedado con las mismas características, ¿no? Que son jóvenes que hablan 3, 4 idiomas, que son jóvenes que tienen acceso a un nivel intelectual que tal vez algunas plataformas te pueden proporcionar la posibilidad de llevarlas. Yo creo que la educación pública es una bendición, ¿sabes? Realmente porque esos cerebros que están por ahí, que tienen esas capacidades, que no tienen capital económico, a final de cuentas no van a poder costearse una educación en Harvard, en Princeton, en Yale, no van a poder ir a, por ejemplo, aquí en México, al TEC de Monterrey, a la Náhuac, a la Ibero. Van a tener que recurrir a una educación pública y yo creo que esa es la mayor virtud de la educación pública en México, esa plataforma que te dan para que no exista esa diferencia. Porque la gente, cuando va creciendo, al menos en México, hay algo que se llama en sociología capital cultural. Y el capital cultural no es nada más que el acceso a la educación, a las artes, a los idiomas, a todo el esquema humano de pensamiento. Entonces, cuando el capital cultural uno lo ve como algo en particular, siempre está cerca del capital económico. Siempre, siempre, siempre. Si tú ves a tu cuate que tiene lana de años, vas a ver que ese cuate llevó clases de piano
y que lo mandaron a clases de francés y que conoce el mundo y que va a saber de otras culturas y de otras cosas, pero no es porque sea más listo que tú o porque tenga algo más, simplemente porque el capital cultural siempre está cerca del capital económico. Si no hay uno, tiende a no haber el otro, al menos. Fíjate que hace mucho, bueno, no, el año pasado, a finales del año pasado, llevé a cabo un tendedero literario, el cual invito a personas de mi municipio en Cárdenas a acercarse un poco a la literatura, ¿no? A aprender un poco sobre autores y de autoras, pero también surgió una pregunta en el conversatorio en donde nos cuestionábamos si el arte es un privilegio. Y como bien lo mencionas, ¿no? Esta connotación que haces de que el capital cultural se relaciona mucho con el económico, también me di cuenta, porque me invitaron, aparte del Ayuntamiento de Cárdenas, a una presentación de arte de una pintora en Cárdenas. Y la gente que llegó me daba cuenta que tenía un rasgo en particular, ¿no? Era gente con cierto capital económico considerable, ¿no? Entonces me daba cuenta, sin lugar a dudas, que quizás el arte tal vez sí sea un privilegio. ¿O qué opinas acerca de eso? El arte como tal, en su concepto de comercialización, sí es un privilegio muy grande. Si tú vas a preguntar cuánto cuesta una obra de arte, no sé, de 60 por 80 centímetros, una obra hecha, pues tú te vas a topar con que no baja de los 3,500 pesos, 3,000 pesos. Eso no es algo que cualquier economía pueda sostener. O sea, por ejemplo, algo que te puede decir que yo puedo irme a comprar arte libremente, no, no. Ahora, el arte en todas sus facetas tal vez tenga esa cualidad, pero no en todos los tipos de arte, ¿sabes? Por ejemplo, tal vez en la calidad del mismo. La música es un gran ejemplo. Tú puedes encontrarte guitarristas con guitarras acústicas extremadamente talentosos y no tienen así como que la plataforma. Pero ahora, si tú quieres comercializar tu arte, quieres hacer una grabación, quieres hacer un mixing, un máster de lo que estás haciendo, pues necesitas tecnología, necesitas computadoras que tengan, que soporten esta clase de softwares, necesitas equipo para grabar, necesitas equipo hasta para producción y postproducción. Entonces, obviamente recurres al mismo problema, que es que efectivamente el capital económico necesita estar presente para que se desarrolle el arte. O por ejemplo, si lo vemos a nivel cultural, nosotros nos damos cuenta que la capital, por así decirlo, de las bellas artes está en Europa, ¿no? Principalmente en Italia, que son las zonas donde uno cuando piensa en arte, así el modelo occidental al menos, pues uno piensa, no sé, en la Capilla Sixtina, piensa en Roma, piensa en Florencia, y se da cuenta conforme la historia uno la va desarrollando, que precisamente son lugares de alta concentración económica. Yo, al menos como estudio economía, lo veo todo desde un aspecto muy, muy de capitales, de comercialización de cosas, pero algo que siempre he sostenido es que el dinero, el capital económico como tal, es para mí como la fuerza de gravedad. Funciona muy parecido. ¿Por qué? Porque si tú concentras bastante capital en un solo lugar, van a surgir cosas muy padres, cosas maravillosas, surgen edificios grandes, surgen arte, surge conocimiento, surge investigación, surge sociedad civilizada, sino porque los países escandinavos son los países más ricos principalmente. Cuando uno junta capital económico en determinadas zonas surgen muchas cosas padres. El problema es que para que haya mucho de algo en algún lugar, tiene que haber poco de algo en otro lugar. Entonces, eso es otro problema, otra situación económica, pero no se remonta solo al dinero, también al arte y al desarrollo de la cultura humana. Sí, así es. La verdad que concuerdo mucho. Hay un libro de la doctora Bretones que se llama Sociedades Avanzadas, que realmente explica mucho el progreso que como mencionas, las sociedades de hoy en día para poder entender cómo funcionan. Vamos a hacer un corte y volvemos para un segundo bloque. Va. Regresando con el podcast con Eduardo, bueno, con Sister, ¿no? Hablábamos acerca de la escuela privada, escuela pública. Mencionabas que no eras muy bueno en la escuela, eras estudiante regular. Mal estudiante, no regular, malo. O sea, hablándote de que calificaciones de 6 de 7 no, no de 8 ni siquiera. Y pancé muchas veces.
Claro, y en efecto, la calificación no define a la personalidad, ¿no? En efecto, creo que también esta cuestión pragmática de cómo te relacionas en el mundo exterior ayuda demasiado. Y de hecho, eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuáles serían, crees que son los mejores hacks para ir bien o salir de la escuela? No era de panzazo. Pues para salir bien de la escuela, o sea, algo que me faltaba fundamentalmente a mí era enfoque. Enfoque, yo tengo bueno, se le pueden poner muchos nombres, algún nombre médico también, pero el problema principalmente mío es que me pongo a hacer demasiadas cosas. O sea, hablando de que no puedo tener yo un año de clases continuo como en la secundaria o en la primaria y no enfocarme en muchas cosas, que si este mes estoy aprendiendo piano, que si el otro mes estoy haciendo taekwondo, que si el otro mes me pongo a hacer muchas cosas y obviamente perdí enfoque. Entonces, lo primero es enfoque. Número dos, consistencia. Es como las matemáticas. No puedes aprender matemáticas si no practicas. Y la práctica tiene que ser constante. El cerebro también es un músculo. Entonces, por lo tanto, hay que tener constancia para poder hacerlo y consistencia al momento de hacerlo. ¿Pero es algo positivo o negativo en tu vida? Es algo que me ha dado muchas herramientas, ¿sabes? A partir, por ejemplo, de los 6 años, pues yo toco el piano. Entonces es algo que al menos a mí me ha hecho pensar de una forma diferente, hacer las cosas de una forma distinta. Pero independientemente de eso, también es una desventaja. Hablando de, por ejemplo, en la escuela. Eso es el ejemplo más claro de todos. Ahora, eso es algo que yo considero que en esta etapa de mi vida, ya iniciando una adultez muy temprana, se ha nivelado. Ya no tengo yo las posibilidades de un muchacho de 14, 15 años de hacer lo que yo quiera, porque a final de cuentas tengo que seguir un plan estructurado con mi vida, tengo que avanzar a determinadas metas. Yo ya no tengo esa libertad porque ya dirijo un equipo Claro. y el equipo depende de ti. O sea, tal vez no eres tú el equipo, pero si eres la cabeza del equipo, a final de cuentas tienes que mostrar un ejemplo, tienes que ser consistente, tienes que sacar lo mejor de ti. A final de cuentas, el líder trabaja hasta 2 o 3 veces más que los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque esa es tu función. La función del líder es dirigir y al día de hoy es algo que se ha nivelado con esa necesidad. Es algo que he tenido que ir manejando y creo que me ha salido muy bien hasta el momento. Es energía No, canalizada. y como lo dices, ¿no? Esa idiosincrasia de la política, ese liderazgo. Y vaya que tengo una pregunta. Tú que estás más inmiscuido en la política actualmente. ¿Crees que en política es necesario fingir? O, Es necesario dar a comunicar, yo creo. Fingir es opcional. Puedes hacerlo, sí. Puedes fingir ser algo que no eres. Puedes fingir pensar algo que no piensas. Y puedes fingir también parecer algo que no es. Hacer parecer algo que no es. Pero no considero que sea algo bueno. Eso sí es algo negativo y muy adherido a la forma en México de hacer política. Entonces, es probable hacerlo si llega al momento la necesidad de algunos candidatos y algunos actores políticos que nadie se salva. O sea, en algún momento tienen que o simular que todo está tranquilo cuando realmente no lo está. Principalmente hombres y mujeres que ya están en la administración, que ya tienen participación de forma activa en el poder como tal, pero no creo que sea una buena herramienta. Al final de cuentas, la ciudadanía necesita un gobierno que sea transparente. Así Y es. ser transparente conlleva no simular. y en efecto, creo que estas prácticas negativas de la política vieja, ¿no? Esta, la cual es muy criticada actualmente, ha sido fundamento para los nuevos jóvenes políticos que están metidos en el medio, ¿no? O sea, muchos, he escuchado a muchas personas y muchos jóvenes que dicen, no, ya no tenemos que seguir con la política vieja, ¿no? Pero muchos también hablan de que, no, pues que para hacer política tienes que tener esas características de la anterior. Y de esto sale el nombre de los politikids, de los muchachos y muchachas que se creen políticos a temprana edad, pero realmente no hacen lo que una persona debería hacer al ejercer esta práctica de la política, ¿no? Diría Winston Churchill, en la actualidad muchos quieren ser importantes, pero no son útiles. Entonces, ¿qué opinas, no, de esta corriente de los politikids? Uno se los topa. En el medio es inevitable toparte con otra personalidad. Te voy a decir las características principales de un politiquit que al menos a mí me ha tocado tratar. Tienen capital económico,
Es muy normal que tengan un capital económico estable, una familia que les proporciona herramientas para poder hacer su carrera política. Número dos, tienen una idiosincrasia vieja. Entonces, ¿por qué? Porque vienen de familia. Es también como el dinero, también el capital político se puede heredar. Entonces, el hijo de tal, el sobrino de tal, el nieto de tal, y por lo tanto tienen una plataforma familiar previa y por lo tanto una serie de costumbres adquiridas de forma pues, casi natural por ser su familia. Y número tres, tienen muy poca conciencia del mundo exterior. O sea, y ese es otro problema también de las formas en la cual se gobernó este país mucho tiempo. Estar en una burbuja hace que no puedas percibir qué pasa afuera. Entonces sí me he topado con jóvenes que te llegan con propuestas pero muy descabelladas, pues. O sea, yo siempre he dicho, no hay idea mala. Tú preséntamela, dime y lo hacemos para que se pueda aterrizar. Pero hay algunas ideas que ni aterrizándolas te quedas así como mal. Pues la verdad es que jóvenes que no tienen conciencia de dónde están. Y eso mismo hace que un político a veces se pueda ver hasta ridículo. Ese es otro peligro. Yo llego a un lugar explorando la idea de que hay que ser jóvenes y hay que ser política porque si no la van a hacer otras personas que no son de nuestra generación, no van a entender nuestras necesidades. Y llega otro chavo y parece que está hablando con ideas de hace 70 años. Entonces hay una discrepancia. Yo no puedo hablar por todos los jóvenes. Eso es un error que también muchos políticos llevan. Que es el tiempo de los jóvenes y los jóvenes vamos con todo y todos dicen lo mismo exactamente. Y llegan con esa dinámica muy activa de que todos los jóvenes, pero tampoco es cierto. No podemos decir que todos los jóvenes tienen esa iniciativa, ese ímpetu. Hay que recordar que la juventud es caracterizada por no tener experiencia previa. Es algo natural de la juventud. Por eso mismo hay que también buscar bien los cuadros juveniles que se buscan propulsar. Ese es mi trabajo, al menos lo que yo hago todos los días es buscar cuadros juveniles a nivel nacional que intenten participar y darles, ok, ahí te va la plataforma, ocúpala sin ningún problema. Pero no creo que los politikids, lo que platicamos, esta clase de personas, tengan una conciencia real de lo que están haciendo muchas veces y eso es por la razón por la cual terminan viéndose mal. Eso es la forma. Es como los emprendedores que tienen esa característica de Wexicans, que realmente no tienen el interés y el conocimiento de lo que está pasando allá afuera y tienden a hacer emprendimientos un poco ridículos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo se tiene que iniciar en política entonces? ¿Cómo iniciar en política? Si yo tuviera que hacer un starter pack acerca de la política, primero, y lo que siempre, porque es una pregunta que muchos jóvenes me hacen, es busca qué demonios estás pensando. O sea, ¿qué crees tú aquí? Y lo que creas tú aquí lo tienes que hacer que los demás también lo sepan, porque es parte de los líderes, algo que me dijeron, los líderes hablan de ley. No hay líder mudo, no hay líder callado, ausente, fuera del mundo, no, el líder habla. Y por lo tanto, para hablar necesitas un sustento en la mente, en tus ideas. Y lo primero que hay que hacer es aprender qué pienso. Soy de izquierda, no soy de ningún bando dentro del espectro político, cuáles son los partidos que me agradan, cuáles son los actores políticos a los que admiro, qué es lo que quiero hacer en el mundo, qué quiero hacer en mi país, qué quiero hacer en mi estado, qué quiero hacer en mi municipio, qué quiero hacer en mi colonia. Te vas remontando a lo más pequeño. Y conforme tú tengas ese orden de ideas, ok, ahí sí les recomiendo. Después de que yo conozco mi universo de las ideas, sé a dónde tengo que ir automáticamente. ¿Por qué? Si yo soy un joven que me gusta, no sé, el activismo en la comunidad LGBTIQ+, y soy miembro de la comunidad, necesito explorar mis ideas, ok. Lo primero es que ya sé cuál es mi base ideológica. A partir de ahí comienzo a ver a mi alrededor y digo, bueno, ¿cuáles son mis oportunidades? Fundaciones, organizaciones civiles, algunos partidos políticos tienen estructuras enfocadas a ese tema, algunos personajes célebres de la comunidad. Entonces, conforme yo sepa claramente qué está pasando en mi cabeza, a partir de ahí yo voy a poder saber cuál es el paso siguiente. El primer paso para hacer política es pensar, comenzar a entender qué pienso y de ahí caminar. Suena muy abstracto, tal vez ya está un poquito filosófico, pero es algo que hace mucha falta y que usualmente la gente responde, acércate a un partido,
vete con el primer político que tenga cerca, participa, vete a las colonias a hablar. Pero si te vas a las colonias a hablar, vas a estar hablando de algo de lo que no tienes ni idea. O si te acercas con un partido, luego te vas a dar cuenta que, no sé, por ejemplo, soy de izquierda y me meto al PAN. No tiene sentido. O sea, son cosas que uno tiene que sopesar no cuando ya estás avanzado, sino desde la base, desde el día uno que yo comienzo a hacer activismo político, sé qué pienso y a partir de ahí actúo. Entonces, ahora que hablas de que te dicen habitualmente no, vete a un partido político, ¿crees que los partidos políticos en México tienen un funcionamiento correcto? Correcto, dependiendo del enfoque que le des y tampoco sería yo muy optimista. Los partidos políticos en México históricamente son instituciones como, como nidos de cuadros políticos que ya estaban y que algunas veces hay acceso para yo poder participar como una persona. Pero en la actualidad, por ejemplo, el partido en el poder, que es Morena, realmente tiene una estructura muy diferente que yo no le he podido ver en los partidos políticos de la antigüedad, de más tiempo. Es un poquito menos organizado. Tengo que comentar que la estructura por el tiempo, por las condiciones en las que se da esta transición al poder, no se logra todavía asentar de forma correcta. Confío en que conforme el tiempo pase, pues va a pasar, pero en general los partidos políticos tienen un gran reto y el reto es algo fundamental en una democracia: capilaridad, hacer que no solo los cuadros que ya están, el sobrino de tal, el hijo de tal, sino los cuadros que están en la comunidad, los cuadros que están en la ciudadanía, comiencen a hacer política. Ese es el reto del partido político. Y si hay un partido político que lo está haciendo bien, o si hay varios, pues mi reconocimiento, principalmente porque esa es la función: poder darle esa plataforma de capilaridad a la ciudadanía y a partir de ahí dividir las funciones del Estado en cuestión. Sí, es una tarea muy compleja, ¿no? Porque no puedes empezar queriendo cambiar el mundo tan rápido, ¿no? Y más en una sociedad, como mencionamos al principio, que es apática a la materia política. Pero hablando en este sentido, ¿cómo es llevar una organización a nivel nacional? O sea, tengo entendido que no es fácil, porque tienes que tener este vínculo con gente de todo el país. Entonces, al menos alternancia de los 32 estados actuales, ¿en todos tiene presencia o Tenemos en 28 estados de la República. Actualmente pues hacen falta esos 4 estados que a veces ha habido algunos líderes, pero pues son difíciles. Estados como Tlaxcala, por ejemplo, son chiquitos. Y hay gente, principalmente, pero son gente que no vive ahí. O sea, personas que vienen de Edomex, que vienen de Ciudad de México y que se pasan de un lado para otro. ¿Qué tan difícil es llevar una organización a nivel nacional? Eh, Creo que te da una dimensión un poquito más amplia de lo que pasa en el país. Y no un poquito, mucho más amplia. O sea, mi mayor reto es poder establecer estrategias que funcionen y que funcionen tanto en Monterrey, Nuevo León, como en los valles centrales de Oaxaca. Entonces, es difícil poder hacer ideas así, no pueden ser generales, tienes que especificarlas, tienes que modificarlas y corresponde también a qué tanta facilidad uno tenga de entender a los demás. Yo siempre he dicho que antes de que el líder tenga los fans y los seguidores y todo, lo primero que debe de tener es una conciencia muy amplia de lo que estás haciendo. Entonces, sí es algo maravilloso. Déjame decirte que a pesar de que es complicado, es algo muy bonito poder escuchar de jóvenes de comunidades rurales en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, que te dicen: qué bueno que puedo participar con ustedes. De verdad, muchas gracias. ¿Y por qué? Porque yo nunca había tenido una plataforma, una posibilidad para hacer algo así en mi estado. Entonces, eso a nosotros nos dice trabajo bien hecho. Ok, vamos a lo siguiente, vamos a lo siguiente. Y la organización, en este caso particular, pues es algo que a nosotros nos da mucho orgullo decir que en menos de 2 años, porque pues Alternancia tiene la misma edad que la pandemia, se abarcan 28 estados, los jóvenes que participan. Por ejemplo, la plantilla de registro nacional, la vez pasada que le hicimos en noviembre del 2021, fue de 580 jóvenes. Y en diciembre tomaron protesta otros 120, 118 jóvenes más o menos. Entonces estamos hablando de casi 700 personas repartidas en el territorio nacional que participan activamente, que ellos hacen voluntariamente un registro para decir: estoy aquí participando. Entonces,
es una responsabilidad. O sea, yo no me puedo levantar un día y decir, qué flojera, no quiero hacer nada, güey. Sí puedo, pero cuando sea domingo, vacaciones. Y vacaciones muy contadas. O sea, Alternancia descansó a partir del 23 de diciembre hasta el 3 de enero. Son el mayor grado de vacaciones que tengo yo de la organización es ese. Y a partir de ahí, pues te das una idea de tu nivel de responsabilidad, al menos como liderazgo, ¿sabes? Tener que llevar las acciones que al principio son ideas a la realidad es yo creo que la parte más retadora, porque no es lo mismo tratar un lugar como San Pedro Garza García que tratar comunidades en Chiapas. Es Claro, muy diferente, de hecho muy sí. diferente. Y ahora hablando sobre que andas en Ciudad de México, ¿te quedarás un gran tiempo aquí en Tabasco? Andaré la próxima semana ahí en la Ciudad de México. En Tabasco, pues aproximo regresar, aproximadamente unas 2 semanas también. Me la paso de aquí para allá. Ahorita que van a hacer clases presenciales allá en la facultad, esperemos que se aprueben las clases presenciales en la facultad, pues estaré allá viviendo una temporada. Pero igual, como tengo mi familia aquí, los amigos, todo, pues realmente tengo que estar regresando constantemente. Para cerrar, ¿cómo describirías Tabasco? Tabasco, un lugar, quienes no lo conozcan, muy verde, con mucha agua. Yo siempre he dicho que Tabasco es el espejo de México. No es más allá que si tú lo ves desde un avión, vas a ver el cielo desde abajo porque es mucha agua. Y Tabasco a nivel sociedad es un lugar con mucho potencial, con muchas personas que están intentando hacer cosas increíbles y muchos lo logran, en tu caso, muchos artistas también que lo están haciendo, muchos actores políticos que están sobresaliendo, pero sobre todo yo creo que Tabasco, a pesar de ser un lugar chico, es un lugar con sueños muy grandes. Entonces, pues es una mezcla perfecta para ser un lugar donde me siento orgulloso de donde vengo. Así es. Muchas gracias, Eduardo, por haberse acompañado en este episodio. La verdad que estoy muy, muy orgulloso de todo lo que a ti te relaciona, conlleva. Entonces, esperemos verte crecer y próximamente ser. ¿Tienes algún, bueno, esta pregunta muy, muy personal, ¿tienes interés en ser, no sé, legislador, senador en algún momento de tu vida? En este momento de mi vida no. Tengo 19 años, no he terminado mi carrera, yo juego a partir de los 21. Ahí sí, se llega a presentar la oportunidad, pues yo creo que sería una gran opción aportar también al sistema desde mi posición, pero por lo pronto quiero sacar mi carrera. Quiero Claro, mi es papel que diga UNAM y a partir de ahí ya que se haga lo que se tenga que hacer. Así es, pues muchas gracias por estar aquí y pues gracias, hermano. Gracias, de verdad que Gracias a queda para ustedes. ustedes esta entrevista con, bueno, no una entrevista, pero creo que sí, pero no es. Acá te despedimos. 3, 2, 1.